Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Estoy contento porque está fresco. Los que me conocen saben que sufro mucho el calor. Bien, hermanos, entonces o continuamos, mejor dicho, con la serie del gobierno de la iglesia. Nos queda este sermón, o sea, el de ahora, y uno más, que lo va a estar dando Leo Chanquía, si Dios quiere, el domingo que viene, y terminaría la serie. Hemos visto muy buenos resultados en lo que va del tiempo. Hemos aprendido mucho de cosas que normalmente no escuchamos predicar. Y bueno, hoy nos toca el tema de los diáconos. Vimos en el segundo sermón, si hacen memoria, algunos de los principios del diaconado, ¿no? Como ministerio en términos generales. Estuvimos viendo que el ministerio principal de ellos era servir a la iglesia para liberarle tiempo a los pastores para que ellos se dediquen a la predicación y a la oración. Vimos que los pastores sirven a la iglesia en la enseñanza y los diáconos tienen la responsabilidad de cubrir las necesidades físicas y materiales de los hermanos y también del edificio donde se reúne la iglesia. Bien, eso estamos hablando, segundo sermón de la serie, ¿no? Si no lo escucharon, pueden verlo en YouTube, está en el canal. Vimos que el diaconado es inaugurado en Hechos 6. Si recuerdan, la iglesia en Jerusalén, una iglesia muy grande, estaba creciendo mucho y surgió una queja de que se estaba atendiendo mal a un grupo de las viudas. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, no es justo que nosotros desatendamos la palabra, y le dicen a la iglesia, la reúnen a toda la iglesia y les dice, busquen a 7 hombres fieles que se encarguen de hacer esto. Todo esto es un repaso simplemente. Pero vamos a 1 Timoteo. Vamos a estar pensando mucho en este texto, 1 Timoteo capítulo 3. Quizá pueden surgir muchas preguntas de parte de nosotros. Una de esas puede ser que ustedes, alguno de ustedes, no sea diácono, no tenga interés en ser diácono, y se pueden llegar a preguntar, ¿qué tiene que ver esto conmigo? O sea, ¿para qué vamos a ver hoy los requisitos de un diácono? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Si yo soy un nene de 12 años, o yo soy una persona muy grande, yo tengo mi vida y vengo a la iglesia y nada más. Bueno, tiene que ver con vos en 2 cosas. Primero, los requisitos de los diáconos no es algo sobrenatural, es un requisito de todos los cristianos. Todos los cristianos estamos llamados a tener un perfil como el de los diáconos. Nada más que para el ministerio oficial de los diáconos es obligatorio, pero vos estás llamado a cumplir con estos requisitos a pesar de que no seas diácono. Y segundo, si no sos diácono, sí estás llamado a cumplir con estos requisitos. Pero si sos miembro de esta iglesia, es tu responsabilidad ver quiénes cumplen con estos requisitos y el Señor está levantando como diáconos. Esa es tu tarea y lo vamos a estar viendo en un ratito. A grandes rasgos, Hechos 6 lo acabo de nombrar, los apóstoles reúnen a la iglesia y le dicen, ustedes iglesia, o sea, cada uno de ustedes, miembros de la iglesia de Saldan, busquen a hombres y dar una serie de requisitos. Entonces, vamos a estar leyendo 1 Timoteo 3 del versículo 1 al 13, pero en realidad nuestro texto va a ser del versículo 8 al versículo 13. Antes de esto vamos a orar para que el Señor nos acompañe y sea el Espíritu Santo obrando en nosotros. Amado Padre, la verdad que estamos increíblemente contentos. Contentos primeramente porque podemos estar acá en la iglesia. Y la iglesia es tu pueblo, Señor. Nos has permitido ser parte de tu pueblo a pesar de quiénes éramos nosotros. Y no solo de quiénes éramos, sino de quiénes somos hoy. Cada uno de nosotros sabe que en la semana peca constantemente. Por más que nos esforcemos, siempre hay algo en lo que fallamos. Señor, damos gracia y gloria y honra a Cristo porque Él nos cubre de todos nuestros pecados. Nos has declarado justos, nos has justificado, y es porque la justicia, la vida santa de Cristo está sobre nosotros. Pero Señor, también sabemos que tu plan y tu deseo más profundo es que haya adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y la forma, el plan en el cual vos querés que esto se logre es a través de iglesias bíblicas que planten otras iglesias bíblicas, lo vemos en Mateo 28.
Señor, ayúdanos a nosotros a ser acá en Saldán una iglesia bíblica, con los oficios bíblicos, el pastorado, el diaconado, Señor, y que podamos a su vez replicar esto en otros lugares. Te pedimos especialmente por la congregación en Villa Mercedes, en San Juan, y en todos los otros lugares en donde estás levantando iglesias que buscan guiarse solo por tu palabra, no por tradiciones, no por pensamientos humanos, no por filosofías de marketing, sino solo por tu palabra. Señor, como dijeron nuestros hermanos allá por el 1500, sola Escritura, ayúdanos a guiarnos solo por tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces leemos, hermanos, del versículo 1 hasta el versículo 13 de 1 Timoteo, capítulo 3. Y dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, recuerden que obispo, pastor y anciano es el mismo cargo, buena obra desea hacer. Un obispo, y noten esta palabra, debe ser, o sea, no es una sugerencia. Pablo no está diciendo, bueno, miren, lo ideal es que sea así, pero si no, bueno, puede ser de otra forma. No, la palabra es muy clara, debe ser. Pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, la Reina Valera dice neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Y acá viene la parte de los diáconos, que es lo que nos incumbe a nosotros hoy. Dice, de la misma manera, también los diáconos, y de nuevo esta cláusula, deben ser, es obligatorio, deben ser, dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, no amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas. Pues los que han servido bien, como diáconos, obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, ese es nuestro texto. Varias cosas antes de empezar y que nos metamos en el texto. Lo importante de esto es entender lo siguiente. Esto es un perfil, ¿bien? No estamos hablando de perfeccionismo. Quiere decir que una persona hace 15 años se emborrachó y ha caminado en integridad y hoy por hoy está aspirando al diaconado, ¿la vamos a sacar de la lista? No. Bien, es un perfil. Quiere decir que en términos generales la persona tiene que caminar bajo estos principios. No en perfección, no hay seres humanos perfectos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes entiendan antes de meternos en esto? El propósito de este sermón. El propósito de este sermón es lo mismo que en Hechos 6. Ustedes van a tener que buscar diáconos. Entonces, desde ya quiero que ustedes se estén preguntando cómo lo hago, qué tienen que cumplir, quiénes son los que pueden servir como diáconos. Y el sermón va a constar de 3 puntos, cómo son, o sea, el reconocimiento y el nombramiento de los diáconos en la iglesia. Segundo punto, los requisitos, o sea, cómo buscamos, qué buscamos en los diáconos. Y por último, controversias y la posición de nuestra iglesia en cuanto a algunos puntos que no son muy claros en las Escrituras y hay diferentes escuelas. ¿Bien? Bien, empecemos con el primero. Y lo primero que todo, si están en el grupo de WhatsApp, yo lo mandé, la confesión de fe de nuestra iglesia, que es la Confesión de Fe Bautista de Londres, de 1689. Al respecto de esto dice así, hablando del reconocimiento y nombramiento de los diáconos,
Estoy en el capítulo 26, artículo 9. Dice, de manera designada por Cristo, designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia, es que sea escogido para el mismo por la votación común de la iglesia misma, o sea, ustedes, y solemnemente apartado mediante el ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente. Y para el oficio de diácono, lo que nos toca a nosotros hoy, que sea escogido por la misma votación y apartado mediante la oración y la misma imposición de mano. Entonces, tanto nuestra confesión de fe asigna lo siguiente, tanto para diáconos como para pastores, el proceso es el mismo. ¿Cuál es ese proceso? Es lo que vamos a hablar en el primer punto. Hechos 6:3 dice lo siguiente, no hace falta que lo busquen, yo lo repetí ya varias veces, pero quiero que ustedes vean que está en la palabra. Por tanto, hermanos, dicen los apóstoles a la iglesia, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea de la iglesia, de la membresía de la iglesia, buscar a estas personas. En nuestro texto, 1 Timoteo 3:10 dice que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos, hablando de que hay ciertos requisitos que estas personas deben cumplir. Entonces, ¿cómo funciona esto en la iglesia? Es todo muy abstracto, que la confesión de fe de Londres y que los textos, pero ¿cómo lo vivimos nosotros en nuestra iglesia? De la siguiente forma. Primero, debemos buscar estas personas. Tu tarea es analizar, tampoco que te vas a poner con una lupa analizando cada ser humano que hay en la iglesia, simplemente estar atento y ver qué personas pueden cumplir con este rol en la iglesia. Una vez que vos las encontrás, que vos las pasás por este filtro que vamos a estar viendo hoy, que vos decís, sí, mira, podría servir de esta forma, te vas a acercar al cuerpo pastoral. En nuestro caso tenemos un solo pastor, pero si tuviéramos pluralidad de pastores, te acercas ahí. Es importante reconocer que estas personas tienen un llamado espiritual a este servicio. No es a la fuerza, es voluntario. Una vez que llega tu anuncio al cuerpo pastoral, el cuerpo pastoral lo va a considerar, lo va a analizar sus vidas, su carácter, la sabiduría, la espiritualidad de esta persona, si tiene un corazón para el Señor, si realmente ama a la iglesia y la gloria de Cristo o si está buscando protagonismo. Si está de acuerdo, lo que va a hacer en una reunión de miembros, solo de miembros de la iglesia, acuérdense que en Hechos 6 la palabra es asamblea, o sea, solo los miembros de la iglesia. Este pastor va a hablar y les va a decir, bueno, de fulanito me parece que está apto para cumplir el rol de diácono o no, por esto. Obviamente en esta reunión los candidatos al diaconado no están presentes, se apartan y solamente la iglesia delibera sobre esto. Entonces la iglesia, una vez que ellos lo analizaron, el cuerpo pastoral lo analizó, se pone en votación. Puede ser un voto positivo o un voto negativo. Explico esto. ¿Qué es un voto positivo? Por ejemplo, levanten la mano los que están de acuerdo que, qué sé yo, felanito sea diácono. Y levantan la mano los que están de acuerdo. ¿Bien? ¿Cómo sabemos si va a ser elegido o no? Porque la mayoría levantó la mano. No hace falta un quórum del 100%. La mayoría, 50 más 1 de la iglesia. El voto negativo sería, como lo hace Lima, por ejemplo, la iglesia de Lima lo hace así. Ellos dicen, hay alguien que se oponga a que esta persona sea diácono, levante la mano. Eso es un voto negativo. ¿Bien? Básicamente la iglesia debe estar de acuerdo en términos generales que esta persona está apta para cumplir el diaconado. Pero entonces, ¿cómo sabemos quién es apto para ser diácono? ¿Cuál es el filtro por el cual nosotros sabemos? Si esta persona viene y nos presenta un currículum, ¿qué deberíamos ver nosotros en ese currículum? Que sea bilingüe o que sepa, no sé, contabilidad
o construcción, ¿qué es lo que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ver? Y esto es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, ¿cuáles son los requisitos? Y esto es nuestro texto. Primero que todo, el énfasis de la Biblia es que esta persona tiene que tener cierto carácter, ¿bien? No se trata de habilidades personales. No hace falta que sea un profesional, no hace falta que sea una persona que hable 10 idiomas, a no ser que sea una iglesia muy grande, bilingüe, que tenga esas necesidades. Pero nuestra iglesia no hace falta para nosotros, ¿no? Con que sepa hablar español y jeringoso está bien. Con eso ya está. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos? Empecemos a verlo. Versículo 8 de nuestro texto dice que debe ser digno. Otras versiones dicen que debe ser honesto, sin doblez. La idea en griego, la palabra es sin doblez. Ese es el término en griego. Serios. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Bueno, debe ser una persona digna de respeto. Tiene que ser confiable. La iglesia, cuando esté considerando esto, tiene que tener en cuenta que esta persona va a manejar el dinero de la iglesia. Es uno de los roles del diaconado. Pregunta, ¿vos le darías las finanzas de tu familia a esta persona para que las maneje? Si no, ya hay una alarma. Hay algo que te está preocupando. Si vos tenés miedo que esta persona lo va a robar, lo va a gastar mal o lo que sea, ahí vos ya tenés una lucecita que te dice, fíjate, capaz que no sea apto para el diaconado. Deben ser respetados por la iglesia, no un caso perdido. Todos sabemos que en la iglesia tenemos cristianos con diferentes niveles de madurez y hay cristianos en los que vos no confías. Esa es la realidad. Hay gente a la que yo no le voy a ir a dar cierta información. Bueno, un aspirante a diácono no puede ser esa persona. Tiene que ser una persona que a mí me dé seguridad de que yo me puedo subordinar a él, de que yo puedo confiar en él. ¿Quiere decir este término serio que tiene que ser un tipo que esté así, con cara de bulldog francés, así enojado todo el día? No hace falta. Puede ser gracioso, puede ser amable, chistoso, pero en lo espiritual tiene que ser una persona seria, íntegra, confiable. Bien. Entonces, una cosa importante a esto, los pastores se van a apoyar fuertemente en los diáconos, Entonces, un pastor tiene que estar confiado que puede transmitir información muy sensible, que puede transmitir datos, o sea, casos de disciplina, algún proyecto de la finanza, algún problema legal. Ellos se tienen que poder apoyar sobre estas personas. Entonces, tiene que ser una persona digna de esto. En el versículo 8, si seguimos leyendo, dice que tiene que ser de una sola palabra. La idea es que sea una persona sincera, confiable, una persona que maneja la información con precisión y transparencia. Un ejemplo, nosotros no tenemos diáconos, pero lo más parecido que tenemos a eso es un ministerio que se llama secretaría. Es lo más parecido que tenemos a eso. En este ministerio tenemos lo que nosotros llamamos un pacto de confidencialidad. Lo que se habla en secretaría queda en secretaría y si hace falta en el pastor, pero queda en secretaría. En realidad toda la información que el pastor necesite está a su disposición, pero hablamos de temas muy sensibles de la iglesia y queda ahí. Nadie más se entera. O sea, lo que yo hablo en secretaría, ni mi novia, ni mi mamá, ni otro hermano se entera de lo que yo hablé ahí. Queda en secretaría. Obviamente casos, información sensible, ¿no? Si hablamos de qué vamos a comer el fin de semana, bueno, no hay problema. Pero estamos hablando de información sensible, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos ver si una persona que nosotros estamos considerando puede ser aspirante al diácono? Bueno, preguntas, ¿esta persona habla temas serios al frente de los niños o de gente inmadura? ¿Es suelto de boca para transmitir información? ¿No mide la importancia de lo que ciertos datos pueden hacer en la mente de un niño o de un hermano más inmaduro? Hay cosas que nosotros no podemos hablar al frente de otros. Eso tiene que ver mucho por ahí con la libertad cristiana o con simplemente un nivel de madurez. ¿Sabe evitar el chisme? A los diáconos le van a llover los chismes. Le van a llover, porque a la gente le encanta contarle, si alguien tiene confianza conmigo y quiere buscar a un aliado en su guerra de chisme, va a venir a hablar conmigo. Tiene que tener la capacidad de frenarlo en seco. ¿Por qué? Porque si el chisme entra en el gobierno de la iglesia se divide. Yo supe dar una ilustración muy fuerte,
Pero, ¿cuál es la forma de matar a un zombie? Sé que es muy loca. Normalmente, en la jerga, al zombie se lo mata partiéndole la cabeza. La debilidad, vos le podés meter 1000 tiros en el cuerpo, pero la forma de matarlo es dañarle el cerebro, partiéndole la cabeza. ¿Quieren matar a una iglesia? Dividan la cabeza, dividan la iglesia. Y la matan, la dividen. El diácono tiene que tener la capacidad de no prenderse en el chisme. Tiene que tener la capacidad de entender el proceso de disciplina de la iglesia. Tiene que entender lo que es una eclesiología sana. ¿Cómo se maneja un caso de disciplina? ¿Cómo se maneja un chisme? ¿Qué es pecado y qué es un punto de vista nada más? Otra pregunta importante sería, ¿esta persona cambia su versión de los hechos para caerle bien a alguien? ¿O es íntegro? Si es blanco, te guste o no te guste, esta es la verdad. ¿Se la juega por la verdad o busca agradarle a los otros y manipula la verdad? Son preguntas profundas y como van viendo, no es algo que uno puede pasar por arriba así nada más. Seguimos al próximo requisito. Dice que no debe ser dado al vino en el versículo 8. ¿Qué significa esto? Bueno, debe tener control de su carácter. No puede ser una persona impulsiva que actúe sin pensar lo que está haciendo. ¿Vieron esas personas que hacen y después piensan? Bueno, no puede ser diácono. El principio detrás de esto está en Efesios. Vamos a Efesios, por favor, capítulo 5, y vamos a ver cuál es el principio, o qué es lo que tiene Pablo en mente cuando está hablando de esto. Vamos a ver, cuando leamos lo que Pablo tiene en mente cada vez que se refiere a esto de que no debe ser dado al vino, es que la persona tiene que estar controlada por el Espíritu Santo, no por sus impulsos, no por sus deseos, sino controlada por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, del versículo 17 al 21, Pablo, hablándole a a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente: Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la buena voluntad del Señor. Fíjense a dónde va Pablo, cuál es la buena voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución, división, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestros corazones al Señor, dando siempre gracia por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Dos cosas sobre esto. Uno, Pablo sabía lo que yo les acabo de decir. Una persona que está en una posición de gobierno y no sabe mantener la unidad, rompe la iglesia. Por eso dice que la persona que es controlada por el vino divide, daña a la iglesia. Y segundo, ¿se acuerdan que les dije que estas características de los diáconos son para toda la iglesia? Bueno, este texto de Efesios está escrito para toda la iglesia, no solamente para el liderazgo. Tu tarea es ser controlado por el Espíritu Santo, seas o no diácono, pastor o lo que sea. Tu vida, la vida de un cristiano, es una vida controlada por su Señor a través del Espíritu Santo. Entonces, la idea es que una persona que no es controlada por la palabra, subordinado al Espíritu Santo, va a dividir la iglesia. ¿Queremos edificar una iglesia sana? Busquemos hombres controlados por el Espíritu Santo. De hecho, es tan importante que en Hechos 6 es uno de los requisitos que Pablo le da a la iglesia. Versículo 8 dice que tiene que ser no amante del dinero, o no avaricioso, quizá en otras versiones. La idea es que debe ser íntegro en sus negocios. Los que hicieron el pacto de membresía saben que hay una cláusula que dice eso. Nos comprometemos a ser íntegro en nuestros negocios. Debe ser transparente, prudente en el manejo de sus finanzas personales. No debe tener su esperanza puesta en el dinero. Qué duro que es eso hoy por la crisis que está pasando Argentina. Su esperanza puesta en el dinero. Y no debe esperar recompensa propia financiera por el trabajo de diácono. ¿Cómo podemos medir si una persona puede ser este tipo de persona? Una de las cosas que nosotros tenemos, por ejemplo, en secretaría, y ya cuando secretaría desaparece cuando aparezcan los diáconos, ¿bien? Esa es la idea.
Pero una de las cosas duras para los que manejan la finanza de la iglesia son las misiones. Porque en las misiones nosotros metemos plata que no nos va a beneficiar a nosotros. O sea, la plata es un recurso finito que entra todos los meses. Y nosotros vamos a tener que decir, che, por ejemplo, vimos que Matías Peletay está viajando ahora, ya está en Cachi, por si no sabían, se mudó hace poco. Vamos a meter plata ahí a pesar de que nuestra iglesia local no se beneficie directamente. Un diácono, un aspirante a diácono que ama el dinero va a decir, no, más vale compremos un proyector. ¿Bien? No tienen claro la visión de la iglesia. Somos una iglesia bíblica que planta iglesias bíblicas. ¿Cómo se plantan iglesias bíblicas? Con misioneros a tiempo completo. Esa es la realidad. Gente que aboca toda su vida a eso. Y no lo pueden hacer del aire. No es como el Chavo del Ocho que quería plantar una moneda y que crezca un árbol con moneda. Eso no existe. Eso se hace con dinero. Un diácono tiene que entender cuál es la visión y la misión de la iglesia y subordinarse a eso. Entonces, no tiene que ser amante del dinero. Una forma también para ver es que tiene que ser una persona que sea un dador alegre. ¿Tiene un hábito de ofrenda esta persona? ¿Ofrenda regularmente en la iglesia? ¿O abraza mucho sus propios recursos? No digo que ofrende mucho. No estoy hablando porque no todos podemos ofrendar mucho, pero ofrenda, él da de lo suyo. Versículo 9 dice que debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Eso significa que debe vivir su vida conforme a la palabra y así poder vivir y servir con limpia conciencia. Una persona que vive en pecado, la conciencia lo acusa cuando va a servir, se siente un hipócrita. Todos caemos en pecado, pero una cosa es vivir en pecado y otra cosa es caer en pecado. Son dos cosas diferentes. Tiene que ser una persona que en términos generales, si alguien lo ve en la calle, dice, mira, ahí va un cristiano. No sé si leyeron El progreso del peregrino de John Bunyan, un puritano. Su personaje principal se llama Cristiano. Y la gente cuando lo ve dice, ahí va cristiano. Un diácono tiene que tener eso. Tiene que vivir en términos generales como un cristiano. No perfecto, no es Cristo, pero sí tiene que ser claramente una persona que vive bajo la palabra. Tenemos que entender que ellos van a ser parte de peleas. En la iglesia va a haber peleas. Lo hubo en la iglesia de Jerusalén en Hechos 6, los va a haber acá. Y ellos van a ser parte de esas peleas. Una persona que no es controlada por el Espíritu Santo va a prenderse de uno de los dos bandos y va a dividir la iglesia. Un diácono busca la unidad, trabaja para la unidad de la iglesia. Ellos van a ser parte de las disputas y tienen que ser sabios. Y la única forma de serlo es que tienen que tener una vida llena de la palabra de Dios y controlados por el Espíritu Santo. Versículo 12, tiene que ser marido de una sola mujer. Y este es un texto dentro de las controversias que estábamos hablando hace un ratito. Y la idea es la siguiente, debe ser fiel a su esposa. Obviamente, no tiene que ser casado con dos esposas al mismo tiempo, ni 3 ni 4, solo una, pero eso se cae de maduro. No debe ser un adúltero, ni debe ser un adicto a la pornografía, ni debe tener deseos de dejar a su matrimonio. ¿Cuál es el hincapié de esta cláusula? Los que venimos de otras iglesias siempre lo hemos entendido como que debe ser casado. Y no está ahí la presión de la cláusula. La cláusula dice, debe ser marido de una sola mujer. ¿Cuál es la idea? Una sola. ¿Qué está diciendo Pablo? Debe ser puro sexualmente. No que tiene que ser casado. Si es casado, tiene que tener una. Y si no es casado, no tiene que tener ninguna. Es pureza sexual lo que tiene Pablo en mente cuando está diciendo esto. Entonces, una persona que nosotros vemos que anda de chamullero, en términos argentinos, si alguien nos escucha de otro lado, es alguien que va, ilusiona a alguien del sexo opuesto, lo deja, va al otro, lo deja. Es como que las otras personas son como medias, ¿no? Se las pone, se las saca, se las pone, se las saca. No puede ser diácono, debe ser puro. Cae en pornografía, no tiene la capacidad de controlar su mirada, sus oídos, no puede ser diácono. Su esposa debe ser su amada. Y esto es muy, muy importante. Toda la iglesia puede ver cuando una persona casada está locamente enamorada de su cónyuge. ¿Bien?
Pregunta importante. Si esta persona no puede amar a su propia esposa, ¿cómo va a amar a la esposa de Cristo? ¿Cómo va a tener la capacidad de cuando vea los problemas de la iglesia de decir, Cristo murió por esta iglesia, yo la amo? ¿Cómo va a tener esa capacidad? Debe amar a su propia esposa para poder amar a la esposa de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, un día se va a casar con ella, debe amarla. Y acá sale una controversia, ¿bien? Y es la siguiente. Un diácono debe estar casado, yo más o menos les anticipé cuál es la posición de la iglesia, pero voy a dar las dos escuelas, los argumentos de las dos escuelas para ser transparentes y que ustedes puedan ver la respuesta. Posición número 1 dice sí, deben estar casados, sus argumentos son los siguientes. 1, la Biblia lo dice claramente, lo acabamos de leer, debe ser marido de una sola mujer. 2, ¿cómo vamos a saber si son buenos gobernadores si no tienen una familia que gobernar? 3, ¿cómo podemos ver su manejo de las finanzas si no es en su propia casa? 4, ¿cómo podemos saber y conocer su pureza sexual si no está casado? La posición número 2, que es la de nuestra iglesia, dice lo siguiente: no es obligatorio que sea casado. Y nuestros argumentos son los siguientes. Primero, lo que Pablo está diciendo a Timoteo es que el perfil del candidato es que debe ser puro sexualmente. 2, los solteros tienen finanzas. 3, los solteros están en posiciones de gobierno, ya sea como gobernantes o subordinados. 4, los solteros deben ser puros sexualmente. Eso no es algo solo para los casados. Tercero, Pablo mismo enseña en 1 Corintios 7, del versículo 32 al 33, que una persona que quiere servir a la iglesia, lo mejor es que se quede soltero. Pablo no se va a contradecir. Bien. Y por último, en los requisitos de los apóstoles en Hechos 6 no se nombra que tiene que ser un hombre casado. Esa es la posición de nuestra iglesia. Hay un argumento más, bueno, que en realidad es redundante. Debe ser esposo de una sola mujer. Bien, pureza sexual. Entonces eso es una controversia. La posición de nuestra iglesia es: un diácono no necesariamente tiene que estar casado. Deben ser buenos gobernantes de sus casas, dice versículo 12. ¿Cuál es la idea detrás de este principio? Un diácono tiene que tener capacidades de gobierno, tiene que tener capacidades de logística, resolución de conflictos, una visión práctica para la toma de decisiones. ¿Vieron esas personas que se ahogan en un vaso de agua? Bueno, no puede ser un diácono. Ahora, todos nos ahogamos en ciertos vasos de agua, ¿bien? Pero cuando su vida está marcado porque no sabe qué hacer, porque no puede solucionar un problema, porque sí o sí depende de otro, porque si tiene que tomar una decisión le marca mamá, le marca papá para que le digan qué hacer, esa persona no va a poder estar resolviendo conflictos. Imagínense que un nene de mamá estuviera al frente de dos grupos de viudas intentando decidir a quién les van a dar la comida. No hubieran llegado a ninguna solución. Tiene que ser una persona que tenga la capacidad de soportar estrés. En el ministerio se soporta mucho estrés. Debe tener las habilidades para servir en el área que la iglesia necesita. Una persona que no sabe contar del 1 al 10 no va a poder manejar las ofrendas de la iglesia. Estoy llevándolo a un extremo, ¿bien? Pero tiene que ser una persona que tenga las capacidades para cubrir las necesidades de su iglesia local. Nosotros acá no tenemos una lista de viudas para entregar comida, como la tenían en Hechos 6, pero tenemos nuestras necesidades. Debe manejar su casa con la palabra. La palabra de Dios debe ser el manual por el cual él gobierna su casa. Bien. Sus hijos deben estar sujetos a él si los tiene. Obviamente no todo casado tiene hijos. Si no tienes hijos, su esposa debe dar fe de que este hombre es íntegro en su casa. Y si es soltero, sus padres deben dar fe de que él los honra y sirve con amor. Todos estamos en relaciones de liderazgo y subordinados a un liderazgo. De nuevo, el hincapié está en su capacidad de gobierno, no en que tiene que sí o sí ser gobernante, presidente o casado. Tiene que tener la capacidad de gobernar, ¿bien? De resolver conflictos e influir en la gente. Y acá se viene uno de los más controversiales. Debe tener una esposa no calumniadora. Y hay pobres diáconos los que están casados.
Versículo 11. Eso lo dice en versículo 11, lo vamos a leer. Dice, de igual manera, las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Sobrias, fieles en todo y dignas es lo mismo que explicamos antes. Pero si ustedes se fijan, hermanas, con todo el amor, esto lo dijo Pablo, no lo digo yo. Pablo no dice que los pastores no deben ser calumniadores y no dice que los diáconos no deben ser calumniadores, se lo dice a las mujeres. Es una lucha de ustedes. Si ustedes van a ser esposas, no dos esposas, una esposa de un diácono, ustedes van a tener acceso a información que el normal de la iglesia no tiene. Y ustedes en su lengua tienen dinamita. Santiago le dice eso. Dice que es poder de Dios. Es dinamita. No poder de Dios, estoy en otro texto. Dice que la lengua tiene la capacidad de destruir a la iglesia, ¿bien? La dinamita vos la podés usar para sacar oro, como la podés usar para derrumbar una escuela. ¿Cómo vas a usar tu lengua? No importa que no seas esposa de un diácono o diaconisa. Mujer, hoy, acá, ¿cómo usas tu lengua? Pega duro, ¿no? ¿Cómo usas tu lengua? Va a llegar chisme a tu oído y vas a sentirte tentada de usarlo para sacar oro de ahí o para derrumbar un edificio, la casa de Cristo. ¿Cómo vas a usar tu lengua? Es interesante y es muy fuerte que si uno se va al griego, la palabra que dice ahí es un diabolos, una diabla. La mujer no debe ser una diabla. ¿Creen que el chisme es algo superficial? Bueno, Pablo le llama diabla a la mujer calumniadora. Si ustedes saben, una de las formas de llamar a diablo, Satanás, es el acusador. El acusador. Una mujer no debe ser una diabla en la iglesia. La esposa del diácono tiene acceso a información muy sensible, que si no la sabe manejar va a destruir a la iglesia. Tiene que aprender a callar ciertas cosas y a hablar otras, en piedad. Entonces, como les nombraba recién en el ministerio de secretaría, soy el único hombre, hay 3 mujeres, son un ejemplazo en el manejo de la información sensible. Nunca se ha filtrado información, el pacto de confidencialidad ha sido absolutamente respetado y eso es admirable, no diablas. La información sensible va a dividir la iglesia si es usada como dinamita para destruirla. Y por último, de nuestro texto, versículo 13, en muchas iglesias tenemos la falsa idea de que las personas, los hombres más dotados van a ser pastores y los menos dotados van a ser diáconos, porque están ahí entre del 1 al 10 están en un 5, entonces bueno, dan para diácono, no para pastor. Bueno, Pablo dice que eso es mentira. Dios llama puntualmente a personas al diaconado y puntualmente a personas al pastorado. Pablo dice en el último versículo de nuestro texto, dice, pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y de gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la idea? El ministerio del diaconado es un ministerio muchas veces adentro del anonimato. Mucha gente no se entera quién es diácono. No saben quiénes limpian acá, quién limpian el baño, quién cuentan la ofrenda, quién paga el alquiler, quién lleva los números, quién se encarga de los pobres, quién se encarga de organizar la fecha, los eventos. Es algo que la iglesia no te va a ver. Si vas a ser diácono algún día, la iglesia normalmente no va a ver, o 1 o 2 van a saber que vos sos diácono. Y pueden respetarte o no, porque por ahí vos vas a estar sentado en esa puertita y sos algo así como la mucama, ¿no? Que entra y te pone el alcohol y qué sé yo. No es algo que vas a decir, uy, espectacular. Pero para el Señor sí. En el cielo muchos diáconos van a brillar más que muchos pastores. Muchos, porque son siervos. Son siervos. Si el Señor te llama al diaconado, es para la gloria de Él y es para tu honra. Iglesia, si tenemos el día de mañana diáconos, que yo creo que lo vamos a tener, los honremos porque el Señor los honra. Ellos están sirviéndonos. Controversias, nuestro último punto. Controversias y la postura de la iglesia. ¿Existen diaconisas? O sea, diáconos mujeres. De nuevo, 2 escuelas. La primera dice no, solamente hay diáconos varones. Y tienen varios argumentos. Primero, Hechos 6. Cuando los apóstoles hablan a la iglesia, le dice busquen hombres, 7 hombres, y da una serie de características.
Primera Timoteo, lo que nosotros estamos leyendo, dice que los diáconos tienen que tener la capacidad de gobernar sus casas. Pero Pablo en Efesios 5 dice que eso es una tarea de los hombres. Ese es otro argumento de esta escuela. Primera Timoteo habla de que los hombres tienen que estar, o sea, los diáconos tienen que estar casados con una mujer. O sea, está asumiendo que es un hombre. Y algunas iglesias también dicen que en el diaconado la mujer está ejerciendo autoridad sobre el hombre adentro de la iglesia, y está este texto que dice: no permito a la mujer ejercer autoridad sobre el hombre en la iglesia. Esa es una escuela. La otra escuela, que es la nuestra, dice lo siguiente: sí, hay diaconisas, y las bases son estas. Primero, diácono significa servidor, y en la iglesia hay servidoras. Si ustedes han venido a esta iglesia saben que hay servidoras. Romanos 16:1 habla de Febe, una diaconisa de Cencrea. Hay diaconisas en la iglesia. Todos la miran a la Febe, pobre Febe. Pero hay diaconisas en la iglesia. Lo vemos en Romanos, ¿bien? El diaconado no es un ministerio de autoridad, es un ministerio de servidumbre. El ministerio de autoridad en la iglesia bíblicamente son dos: la asamblea, lo que vimos en la reunión de que la iglesia es rey y sacerdote y elige a los ancianos y a los diáconos, y los pastores. El diácono no es nombrado como un gobierno, ellos son servidores, son los servidores de las mesas. Entonces, la mujer que está en el diaconado está ejerciendo autoridad sobre los hombres, no, les está sirviendo. Cuarto, la mujer también gobierna su casa. Pregunta, según Proverbios 31, ¿quién edifica la casa? La mujer. Bien, nuestra iglesia adhiere a esta escuela. Hay diaconisas. Lima también lo adhiere, ellos simplemente por una cuestión de cultura no tienen nombrada diaconisas, pero las hay. Bien, entonces, eso es en cuanto a una controversia. Vamos al último. ¿De qué sirve esto para nosotros? Hemos visto todas estas características, todo lo que Dios nos pone en nuestras espaldas para decidir como iglesia. Bueno, ¿cómo lo usamos? Primero, está atento al llamado del Espíritu Santo a tu corazón. ¿El Señor te llama a servir como diácono o no? La iglesia te dice, se te acercan hermanos, hermanas y te dicen: che, fulanito, fulanita, yo creo que podría servir en el diaconado. Los diáconos son reconocidos por la iglesia, esa es nuestra tarea, pero en realidad son creados por el Espíritu Santo. La iglesia no crea diáconos y no crea pastores, eso los crea el Espíritu Santo, no nosotros. Todos los diáconos son servidores de la iglesia. Procuremos honrarlos como servidores, como un ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de diaconado, y ya vamos a ver un último texto para cerrar el sermón. Nadie sirvió al pueblo de Dios como Dios mismo. Y un principio muy, muy importante que Pablo le da a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, es lo siguiente, y esto es importante. ¿Nosotros necesitamos diáconos en Saldán? Sí, los necesitamos, pero tenemos que buscarlos, pero ir lento. Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 5:22, dice: no impongan las manos, que es la forma de nombrar, no impongan las manos sobre nadie con ligereza. Mark Dever, los que han leído del Ministerio de 9 Marcas, dice, Juan Sánchez, me estoy equivocando del autor. Juan Sánchez dice lo siguiente: es más fácil ir lento y elegir bien que elegir mal y después destituir. Si elegimos mal los diáconos, la iglesia se va a ver dañada. El proceso de disciplina va a ser doloroso. Elijamos bien. Es tu tarea elegir bien. Es tarea del equipo pastoral elegir bien. Elijamos bien. Vayamos buscando, seamos responsables en buscar, pero vayamos lento. Pero quizás acá hay alguien que no conoce al Señor y se está muriendo de sueño, está recansado, no entendió nada, no sabe para qué está escuchando esto. Y se puede llegar a preguntar, si esto es verdad, si Dios es verdad, ¿por qué exige tanto? ¿Por qué tantos requisitos para estar ahí al frente tirando eso, o para contar plata, o para limpiar los pisos? ¿Por qué tantos requisitos? ¿Por qué no tiene que estar dado al vino, tiene que amar a su esposa? ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Porque nuestro Dios es un Dios santo, es santo.
absolutamente santo. Él no puede habitar con la maldad. El ministerio del diaconado es solamente un reflejo de su santidad. Y eso es malo para vos, porque vos no sos santo. Te digo uno solo de las cosas que decían los requisitos de los diáconos. Un diácono tiene que ser digno de una sola palabra. Pregunta, ¿alguna vez mentiste? Sí, ¿no? ¿Fuiste con un chisme? Sí, ¿no? ¿Deseaste a otra persona del sexo opuesto que no es tu esposa? Sí. Dios no puede habitar con vos. Él no puede tener una relación con vos. Si estás buscando paz en tu corazón y no la encontrás, es porque estás enemistado con Dios, no con vos mismo. No buscas la paz interior. Vos no te sentás como Buda a decir y la vas a encontrar meditando o tomando té de tilo o con un saumerio o palo santo, lo que sea. Vos estás enemistado con Dios, porque Dios no puede estar al lado de un pecador. Por eso tantos requisitos. Dice Filipenses capítulo 2, versículo de 3 al 11. El mayor problema tuyo, si no conoces al Señor, es que Él no puede estar cerca tuyo. Y tu mayor dolor, tu mayor angustia, que vos no podés estar cerca de Él. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y esto es tanto para los que no conocen al Señor como para los que conocen al Señor. Pablo, hablándole a los filipenses, o sea, de la iglesia de Filipo, dice lo siguiente, en Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 11. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, diáconos, si va a haber diáconos de acá, actitud humilde. Cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás, diáconos. Buscar los intereses de tu iglesia, por sobre todo los del Señor. Tu ministerio es dar gloria al Señor en tu vida. Pero eso es edificar la iglesia y llevar el Evangelio cada día más lejos. Versículo 5. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué actitud hubo también en Cristo Jesús si no conocéis al Señor y no sabes cómo acercarte a Dios, cómo tener paz para con Dios? Esta fue su actitud. Él, el Hijo de Dios, siendo Dios, dice lo siguiente en el versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino Cristo mismo, Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De siervo. ¿Qué es un diácono? Un siervo. Tu mayor ejemplo diácono es Cristo. Tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amado amigo, si no sabes cómo tener paz para con Dios, es poner la fe en ese que dejó el cielo para venir y se hizo hombre, y murió en esa cruz con una vida perfecta. Esa vida, esa santidad que vos no podés tener, Él la tuvo. Cuando vos ponés tu fe en Cristo, esa santidad que Él tuvo te cubre. Eso se llama, eso lo dice la Biblia, sos justificado. Sos declarado justo a pesar de que no sos justo. Porque Dios cuando te juzga ve a Cristo, no ve tu pecado. No ve los pecados de Miqueas, ve a Cristo cubriéndolo con su sangre. Y entonces Dios es injusto, porque perdona y pasa por alto mi pecado. No, lo cargó sobre Cristo. Por lo cual también, versículo 9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es nuestra tarea. Cristo murió, Cristo levanta ancianos, levanta diáconos, forma una iglesia santa para cumplir esa tarea, para su propia gloria. Si no conoces a Cristo, tu tarea es arrepentirte de tus pecados, dejarlos atrás, creer que Jesús murió por vos
que Él pagó tus pecados, que tus pecados fueron cargados en Él, que Él resucitó porque Dios lo había aceptado y empezó a vivir para su gloria, para que su nombre sea conocido y glorificado en toda la tierra, en todo Saldán, en Calera, Villa Allende, Villa Mercedes, en el sur, en Italia, Francia, no sé a dónde el Señor nos llevará, pero tu vida es esa, es la razón por la cual existís. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es tan clara, Señor, tan contundente, tan incisiva, se clava tan adentro en nuestro corazón, Señor. Tu palabra está viva. Nosotros vamos a la Biblia esperando que nuestras conciencias se calmen y salen alborotadas, porque nos damos cuenta de lo lejos que estamos, Señor, de ser dignos. Señor, qué lejos que estamos, pero qué cerca que está Cristo de nosotros, y solo por fe. Gracias, Señor, por tu regalo para nosotros. Gracias por Cristo. Señor, queremos vivir para la gloria de Cristo, no para ganarnos algo, sino porque Él ya nos regaló todo. Ayúdanos, Señor, crea en esta iglesia una iglesia en donde Cristo sea exaltado por sobre todo, en donde el hombre no gobierne, sino que sea tu palabra la que gobierne, en donde el humanismo no entre, sino solo la gloria de Cristo. Como decían nuestros hermanos de antes, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria, no al hombre, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria, en el nombre del Señor Jesús. Amén.